La economía mundial. ¿A dónde vamos? Un ensayo de Alfredo Danmer y Raúl García Carpio. ¿A dónde vamos? Del análisis de los principales bloques económicos podemos concluir que la evolución de la economía mundial para los próximos años tendrá un incremento más moderado que el de la década pasada, antes de la crisis del 2008. En el cuadro se presenta como referencia un posible escenario de crecimiento basado en las proyecciones de diferentes entidades y algunos estimados propios. Allí se puede ver que si bien los próximos años el comportamiento de cada país responderá a su situación actual y a las políticas que implementen sus gobiernos, en el mediano plazo, los países en desarrollo tendrán un incremento más moderado que los países desarrollados, el cual estaría entre un 1% y un 2% por año, mientras que los BRIC todavía podrían mantener un crecimiento alrededor de 6.5%, con lo cual el aumento de la economía mundial sería del orden de 3.5% por año, inferior al 4.3% del periodo 2001-2007. Las principales razones de este incremento moderado son las siguientes. La economía de Estados Unidos se encuentra en una situación delicada debido a su alto déficit fiscal, que ha tenido como consecuencia la rebaja de la calificación de su deuda. Por otra parte, las restricciones en el gasto establecidas por el Congreso limitarán los programas de recuperación. Es más, Estados Unidos se ha visto recientemente en la necesidad de tomar medidas de emergencia para evitar el denominado abismo fiscal, no habiéndose llegado a resolver el problema de fondo. Esta situación podría elevar la probabilidad de que países que poseen grandes cantidades de deuda con Estados Unidos se desprendan parcialmente de esta, con lo que se debilitaría aún más el dólar. Por tanto, los problemas que se avecinan para los próximos años se centran básicamente en la posible elevación de la tasa de interés con el fin de captar recursos financieros, en un bajo crecimiento de la economía y en problemas sociales por el aumento de las tasas de desempleo y la reducción en beneficios sociales. Las economías de la Unión Europea se encuentran en una situación mixta, la cual no es mejor en su conjunto que la de los Estados Unidos. Sin embargo, algunos países, entre los cuales se destaca Alemania, poseen economías estables y competitivas a través de su producción de equipos de alta tecnología requeridos por China y por países de Asia. Por el contrario, países como Grecia, Irlanda y Portugal muestran serios problemas de endeudamiento y requieren el apoyo de la Comunidad Europea y del Fondo Monetario Internacional, los cuales a su vez exigen la implementación de medidas de austeridad que afectan negativamente el crecimiento económico y ocasionan serios problemas sociales. El impacto de los ajustes fiscales incluso habría sido mayor al esperado, según el Fondo Monetario Internacional, por lo que se estarían reevaluando las políticas para salir de la crisis. En cuanto a la economía de Japón, a pesar de la reciente catástrofe
experimentaría una reactivación moderada después de años de encantamiento, dada la recuperación de su sector financiero y los cuantiosos gastos necesarios para su reconstrucción a costa de un mayor endeudamiento público que influirá en el futuro bienestar de la población. Respecto a los BRIC, que durante los últimos años experimentaron un crecimiento bastante dinámico, se espera que continúen con tasas elevadas, aunque menores que las de las décadas pasadas, debido a los problemas económicos de los países industriales. Las perspectivas para cada uno de estos países son diferentes. Brasil continúa con sus políticas para promover inversiones y posee un mercado interno bastante amplio que le permitirá seguir creciendo a tasas similares a las del pasado. Rusia podría verse afectada por su alta dependencia de ingresos del petróleo, cuya evolución es relativamente incierta, así como los escasos avances realizados en la liberación de sus mercados. India continuaría creciendo, aunque limitadamente, por la falta de reformas para reducir el rol del Estado y la burocracia existente, así como por el déficit en una infraestructura y en la educación básica. Por último, China tendría tasas elevadas de crecimiento, aunque menores que en el pasado, gracias a las mayores inversiones en infraestructura, las cuales compensarán la reducción de importaciones por parte de los países industriales. Los países latinoamericanos que exportan materias primas continuarán beneficiándose por los altos precios de algunas de ellas, como el oro y la plata y algunos productos agrícolas. Sin embargo, los precios del petróleo y metales no preciosos probablemente se mantendrán a la baja durante los siguientes años. Como resultado, la tasa de crecimiento de la región sería menor que la de la década del 2000. En el largo plazo podemos esperar una mejora del crecimiento económico de los países industriales una vez que estos hayan completado sus programas de recuperación. Sin embargo, la población de dichos países gozará de un menor nivel de beneficios sociales que en el pasado. Por otra parte, debido a su estructura económica y el elevado desarrollo tecnológico, es de esperar que mantengan una presencia importante en la economía mundial a través de productos y servicios de mayor contenido tecnológico. Países como China e India y quizás Brasil podrían unirse dentro de unos años a este grupo. En cuanto a las perspectivas de largo plazo de los países en desarrollo, se espera que un gran número de estos implementen políticas económicas que fomenten su crecimiento y mejora de la calidad de vida de su población a través de la importación de tecnologías avanzadas directamente o mediante la inversión extranjera, el fomento de la investigación y desarrollo en el ámbito de instituciones públicas y universidades, pero sobre todo mediante la atracción de los centros de investigación de empresas multinacionales. Los países en desarrollo estarían en condiciones de competir en el mercado internacional, con lo cual algunos de estos se acercarían más a los países industriales. Una precondición para ello es que los países en desarrollo implementen programas para mejorar la gobernabilidad del sector público, continúen con el desarrollo de su infraestructura física y promuevan mejoras en la educación. En conclusión, podemos esperar que el crecimiento de la economía mundial continúe, pero
a un menor ritmo durante los siguientes años debido a los eventos recientes en Estados Unidos y la Unión Europea. En el largo plazo, las secuelas de la crisis deberían desaparecer paulatinamente, por lo cual dicha economía debería crecer a mayores tasas, aunque inferiores a las existentes antes de la crisis. Esto se debe en parte a que los gobiernos evitarán incentivar el crecimiento a través de políticas que no puedan ser sostenibles. El mayor incremento de los países en desarrollo, sobre todo los BRIC, respecto a los países industriales, llevaría a una recomposición de la importancia relativa de los principales países y regiones en la economía global. Se nos muestra que entre los años 2011 y 2023 se daría un aumento en la participación de los BRIC de un 26% a un 35% del PBI mundial, a costa de una reducción de la participación de Estados Unidos durante el mismo periodo de un 19% a un 16% de la Unión Europea, de un 20% a un 15% y de Japón de un 6% a un 4%. América Latina, sin considerar a Brasil, mantendría su importancia relativa en la economía del mundo. Destaca en particular el crecimiento de China, cuya participación en esta economía, ahora cercana a un 14%, llegaría a un 23%. No obstante, las consecuencias de estos cambios son difíciles de predecir. Finalmente, quedan dos temas de importancia para asegurar la estabilidad mundial que no se han cubierto directamente en este libro: la necesidad de lograr una mejor distribución de la riqueza para el bienestar de todos y de esa forma garantizar la paz social y el desarrollo de una política global que permita reducir las tensiones entre civilizaciones con el objetivo de evitar otros tipos de crisis que constituirían un mayor peligro para la humanidad. Hasta aquí este interesante ensayo dedicado a la economía mundial.